Bueno, Pepe no quiere presentación porque dice que ya lo conocen, pero la verdad que José Luis, tenés una formación muy importante en materia de estudios superiores en historia y en antropología, una combinación muy valiosa, y tenés como un perfil de periodista y ensayista, y ahí tenés una serie de publicaciones realizadas. Así que yo no te conocía en este perfil, así que para mí es una grata sorpresa, y es importante además la propuesta que traes sobre la construcción de una identidad pueblo y nación. Así que la palabra está en tu poder. Bueno, no nos conocíamos personalmente, yo conocía perfectamente toda tu trayectoria. Personalmente. Muy bien. Y a él lo conozco hace relativamente poco y tuve el honor a Guillermo de conocerlo el 25 de mayo en la Embajada Argentina en Roma. Y que justamente ahí me comentó que una de las personas que yo más quise, que era mi jefe, había comido con él, había cenado con él el día anterior a fallecer, que es don Alberto González Arzate. Lo que sucede nuestro querido Alberto. Querido Alberto, gracias a él, bueno, yo soy lo que soy en este momento en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y fue gracioso porque estaba de tela todavía. Yo, para provocar, el 25 de mayo, me fui con un pañuelo puso, con una estrella federal de este tamaño, a modo de bolilla. Entro, lo saludo, claro, ya Itela no encontraba la puerta del baño, ¿no? El agregado militar, que era un aeronáutico, me miraba así, y Tamara, Itela, hizo un gesto significativo. Así. Bueno. Y de repente veo un caballero que me hace así, y me hace así, digo, es el famoso secretario combativo de Guillermo. Bueno, ahí nos conocimos personalmente. Bueno, lindo lugar. Sí. Lindo lugar. De otras cosas, José dice que él puede hablar sin micrófono, pero a veces se nos dificulta y yo te voy a pasar el micrófono porque así los de atrás también están escuchando bien. Bueno, gracias compañeros, buenas tardes a todos, no del frente, solamente lo digo en plural, por acercarse a unas pequeñas reflexiones. Yo iba a hacer un pendrive, finalmente no pude porque soy analfabeto tecnológico. Soy de la época de Guillermo, es decir, todavía somos de la tiza y el pizarrón, o de los gráficos, y los papeles que tenía se me perdieron, así que me confundí de bibliorato, de portafolio. Esto va a terminar mejor en una interacción que va a ser un diálogo en común entre todos nosotros. Pero el título es bastante interesante, la construcción de una identidad, porque la identidad, así como se construye, también se reconstruye. Y más en estos momentos, que la lucha fundamental no pasa por el tema específicamente económico, que para eso tenemos una legión formidable, muchos de los integrantes están acá a mi derecha, sino por lo que significó, y bien definido, por Arturo Jauretche la colonización pedagógica y por Ernesto Palacio la historia falsificada, que estamos viendo en este momento con ejes que los tiran constantemente para confundirnos. Yo recuerdo que en la época del 70, yo era un chico, o también Guillermo era bastante joven, nuestra consigna era liberación o dependencia. Y en este momento estamos hablando si somos carnívoros o veganos, si somos machirulos o femeninos, y estamos en lo que Lucas Carena definió muy bien como el pañuelismo. Ayer yo tuve una discusión bastante fuerte con una serie de gente, entre ellos pseudonacionalistas. El nacionalismo elitista argentino, el nacionalismo parroquial, el nacionalismo de la revista Cabildo, no es, como decía Perón, el altavoz de Felipe II, es algo peor, es la galería de Lombroso. Y están en este momento unificados por algo que es el absoluto antiperonismo. Yo he descubierto una nueva categoría que es el rosista macrista, que es verdaderamente increíble porque consideran, hay un autor, voy a dar el nombre, ¿no?, que sacó un libro que se llama Perón, el Vende Patria, historia de un farsante, un libro que se vende por internet, por Mercado Libre, junto con los libros de lo que yo llamo El secreto de la montaña, que es esta pareja que integran Nicolás Márquez y Agustín Laje, que con su lucha anti-pañuelista, anti-aborto,
no hacen otra cosa que aplicar las políticas del Departamento de Estado. Dicen luchar contra Soros y en el fondo coinciden con estas políticas imperio. Entonces hemos visto ayer, por ejemplo, hablaban de la separación de la Iglesia y el Estado. Yo estoy de acuerdo con la separación de Iglesias y el Estado, de Fernando Iglesias y el Estado, pero no de la Iglesia y el Estado, porque llegamos 100 años tarde. Eso ya lo resolvió Julio Argentino Roca, cuando muchos se olvidan que durante 20 años nosotros no tuvimos relaciones con el Estado del Vaticano. No con la Iglesia, con la Iglesia siempre perfecto. Las matronas llevaban sus hijos a misa los domingos y los muchachos iban a la logia masónica, que era una suerte de unidades básicas que tenía el positivismo. Pero sucede que el Estado Vaticano, todavía existían los Estados Vaticanos, no se bancaba lo que fue uno de los grandes aciertos de Roca, que fue la ley de educación pública, gratuita, obligatoria y laica. Eso permitió que se integraran muchísimos compatriotas, que venían de otras confesiones. Por ejemplo, nosotros tenemos compañeros que son de confesión musulmana. Tenemos un importante representante acá que es Abdul Karim Bach, que está aquí presente, y también tenemos a CUPE, cuyos peronistas mandaron un documento lindísimo el otro día diciendo: la tierra prometida no la buscamos más, ya la encontramos, la tierra prometida es la Argentina, pero lo escribe con una calidad literaria francamente conmovedora y con una calidad y profundidad, un eje de diamante en el peronismo. Nuestra identidad con el peronismo encuentra, a mi juicio, la síntesis de todo un proceso que se inicia en 1536 con la primera fundación de Buenos Aires, y en 1589 con la segunda, pero fundamentalmente con la madre de ciudades, que es Santiago del Estero. Hay tres fechas cardinales en estos 2 meses. Una es el Día de la Raza, y cuando estamos hablando del Día de la Raza no lo decimos en sentido biológico, lo decimos en sentido cultural. Ahí nos unimos los marayos, los tagalos, los negros de Guinea Ecuatorial, la gente de Filipinas, todo el pueblo amerindio que estaba antes y la gente que llega de Europa. Y cuando llega de Europa no es solamente España. Las pruebas de Colón ya eran mestizas, porque los que vienen tripulándola, muchos de ellos eran judíos conversos, otros eran musulmanes, otros eran de la península itálica, y después hacen en el primer viaje una escala en las Canarias, donde suben tripulantes de origen guanche, los canarios, que no habían sido conquistados 2 siglos antes por los castellanos, cuyo origen no se sabe cuál es. Gente rubia de 2 metros enfrente en las costas del África. Algunos dicen que vienen de los platos voladores, bueno, no lo sabemos, ¿no? Llegan a América y se encuentran con pueblos, primero que Colón cuando llega a América no sabe que descubre un mundo nuevo. Ellos venían, estamos hablando que era toda multígena esta tripulación, con traductores de arameo, de sánscrito y de hebreo, porque creían que llegaban a Chipango y Catay, es decir, a China y al Japón. No sabían que se iban a encontrar con una enorme barrera, un continente nuevo, y con una población que ellos llegan a la conclusión que eran las tribus perdidas de Israel. Justamente hay un libro, bueno, esto lo digo más adelante, ¿no? Porque cuando hablan de antisemitismo, cuidado con eso. Antijudaísmo es una cosa, antisemitismo es otra, porque los árabes también son semitas, porque son descendientes de la tribu de Sem. Entonces, ahí es la primera universalización del mundo. Europa descubre un nuevo mundo y América descubre a Europa. Es el encuentro de 2 culturas. ¿Que no fue pacífico? No, desde luego que no fue pacífico. La convivencia del mundo actualmente no es pacífica. Eso que digan que Europa se cansó de matarse a sí mismo es relativo, muchachos. Hace poco se disolvió la Yugoslavia, que se mataron con un tenedor. En Ucrania todavía se siguen dando, y hay gravísimos problemas de separatismo. Ahora está Barcelona en llamas. Eso no se habla mucho porque tenemos justamente lo que significó el ejemplo impresionante del levantamiento de los sectores populares en Quito, que lo quieren poner como indígenas. No, son ecuatorianos, su gran parte son mestizos. Es una cruza. Y ser mestizo le han puesto una connotación negativa. ¿Quiénes? Los europeos imperialistas, empezando por los positivistas que nacen en Francia con Augusto Comte, y fundamentalmente los evolucionistas spencerianos anteriores a Darwin en Inglaterra,
donde decían que la humanidad había evolucionado hasta el hombre europeo, cuya categoría máxima era específicamente el hombre británico. Es común todavía escuchar en ciertos franceses decir de que el África comienza en los Pirineos. Y no hablemos todavía en Italia también, ¿no? Que uno habla de Roma y dice, bueno, pero Roma para abajo es el África. Yo he escuchado medio en broma y medio en serio decir que no existen los italianos del norte, existen los alemanes del sur. Esto viene al cuento, porque estas categorías endocéntricas, uno las ve, yo la vi hace 2 años en un seminario que se hizo, yo participé como profesor invitado en la Universidad de Milán, que se llamaba Perón al potere, Perón al poder. Y yo fui por una ponencia que era las fuentes castrenses de construcción política. Así como la llevé, la dejé de lado cuando empiezo a escuchar a los profesores italianos. Y veo algo medio raro. Eran italianos, que hablaban perfectamente el italiano, pero con unas categorías que digo, vean, discúlpenme muchachos, ustedes no son italianos. Ni siquiera son hijos de una niñota, hijos de puta. Ustedes son hijos de Gino Germani. Ustedes son argentinos que vinieron a Italia en la mal llamada Noche de los Bastones Largos, porque no eran todos César Milton, muchos lo aprovecharon para ir ahí, con todas unas categorías del antiperonismo de Gino Germani, que fue destrozado por un hombre de la izquierda nacional como Hernán Serrey y por un hombre del irigoyenismo como era Arturo Caureche. Se habló de Esquelote de la Gran Siete y me acuerdo que los que más me ovacionaban, yo pensé que eran los de Casa Pan, que eran fachos, cosas por el estilo, me dijeron, no, pero estos son del Partido Comunista Italiano. Digo, ¿qué? Ah, no, porque los comunistas acá, allá en Argentina serían fachos. Es decir, las categorías que existen en Europa, nosotros le tenemos que dar un contenido absolutamente inverso de lo que hay acá. El nacionalismo europeo no tiene absolutamente nada que ver con el nacionalismo ibero, hispano, latinoamericano, porque es inclusivo, que lo que planteamos no es imperialista, no es racista y no es clasista. Y eso se da exclusivamente, hubo intentos en Brasil, como fue no el integralismo de Plinio Salgado, sí, pero que le costó el suicidio a Getúlio Vargas, y la experiencia obviamente del APRA en el Perú, pero donde encuentra culminación perfecta es en la Argentina con el peronismo, que a su vez es la culminación de un proceso que se había iniciado ya con el federalismo, que tuvo continuación en el radicalismo irigoyenista. Fíjense ustedes que la fundación de la Unión Cívica, que después se transformó en Unión Cívica Radical, eran todos hijos del viejo tronco federal, los Irigoyen, por ejemplo, entre tantos. El propio Hipólito Yrigoyen, pero perdón, no era solamente Yrigoyen, estoy tratando de recordar otro, el propio Alem, el hijo del Horcado, venían de ese tronco. Y todos ellos después confluyen en el 7 de octubre con otras corrientes en el peronismo. Un fenómeno que es el mismo Perón lo toma de sorpresa cuando él vuelve de su cárcel en la isla Martín García. Él inclusive ya le escribió a Perón, mirá, vámonos a la Patagonia, que sé yo, buscamos una chacrita. Y la historia se mueve, le pasa por encima, y él se monta la historia, como dicen, como quien cabalga el tigre. Pero esto comienza mucho antes. Yo estaba hablando de las fundaciones de Buenos Aires porque es lo más austral, pero fundamentalmente el arquetipo de la argentinidad como tal. Nosotros que el fundador de ciudades, que es Hernando Arias de Saavedra, que es Hernanda Arias y que era un mestizo. Entonces acá surgen categorías políticas que se dan a través de los cabildos, donde confluyen muchas cosas. Una, ya el sentimiento separatista que tenían varios conquistadores. Algunos de ustedes habrán visto una película que se llamaba Aguirre, la ira de Dios, de Werner Herzog, magistralmente interpretada por Klaus Kinski, que es la de López de Aguirre, un grupo de dementes que remonta un Amazonas desconocido por el río Marañón, que ya empieza a tener problemas con la corona española y que le escribe una carta diciendo: aquí en América damos menos fe a tus pendones que a los libros de Martín Lutero, rey español, por las ingratitudes a que sometiste a tus fieles vasallos de ultramar. Te declaramos la guerra y nos separamos. Ya viene de la propia España
ese espíritu, no diría localismo, pero sí independencia, porque la independencia argentina, en realidad, hay un autor, José Luis de Imas, que decía que nosotros no nos separamos de España, que España nos abandonó, porque claro, cuando ves invadida la península y es el levantamiento del 2 de mayo, que se ve en el cuadro de Francisco Goya, que son los fusilamientos, ellos ya no le dan más pelota a las colonias, ya dejaron ese reino de ultramar, se habían transformado en colonia por organización de los Borbones, y vuelve a tener preeminencia acá instituciones como los cabildos. Y mucho antes de la Revolución Francesa existió el levantamiento de los comuneros del Paraguay. Y esto es lo interesante porque se vuelve a tomar las antiguas instituciones muy democráticas, que no tenían nada que ver ni con la guillotina de la Revolución Francesa, ni con las pelucas empolvadas de los señores de Virginia, que era cuando se reunían los comunes y le decían al señor feudal: nos, que somos tanto como vos y que juntos somos más que vos, te proclamamos lealtad, en tanto y en cuanto defiendas nuestros fueros, que eran las leyes, y defiendas nuestras tradiciones. Es decir, ese sentimiento democrático profundamente que se daban las universidades, recién en el mundo anglosajón las universidades se crearon 2 siglos después de la conquista, a 50 años del descubrimiento se funda la Universidad de Santo Domingo y después otras tantas, entre ellos la de Córdoba nuestra, obviamente la de San Marcos de Lima, y una importantísima en el llamado Virreinato del Río de la Nueva España, el Virreinato de la Nueva España, que es el actual México. Entonces es fundante para nosotros esa fecha del 12 de octubre porque significa, primero, ese encuentro de dos mundos que se da a través del mestizaje. Y la imagen perfecta, y eso lo dice Fernando Benítez en su libro Los primeros mexicanos, es el primer virrey de México. Y el primer virrey de México es Martín Cortés, que era hijo de Hernán Cortés e hijo de la Malinche, que no traicionó a nadie porque había sido esclava y la libera Hernán Cortés. Y era una mujer que se imponía a tal punto que cuando los nativos, por ejemplo, los aliados de los españoles, que eran tlaxcaltecas, se dirigían a Hernán Cortés, le decían señor Malinche, porque ella era lengua, es decir, ella era interna. Y Martín Cortés tiene una vida bastante desgraciada al ser el primer virrey de México. ¿Por qué? Porque no es azteca, su madre sí, y tampoco es español, su padre sí. Y entonces, ¿qué es lo que es? Es algo que con el tiempo se fue resolviendo. Él es mexicano, él es iberoamericano. De la misma manera, Hernando Arias de Saavedra. Y esa unificación que se da en toda América, que es la que nos permite hablar de un nacionalismo continental e inclusivo, le debemos al descubrimiento. No me gusta hablar de la conquista, a ninguno le gustan las conquistas, pero ninguno en España está diciendo que los romanos chorros nos devuelvan el oro que se llevaron, ninguno dinamita acueductos. Estoy diciendo por cierto indigenismo que está surgiendo en este momento. Nos dejan fundamentalmente 3 cosas. Nos dejan el idioma, nos dejan este principio de leyes, desde los códigos de Indias, que son parecidos a lo que fueron los códigos del derecho de gentes que tenía Roma, en el sentido que hay una base jurídica que es española o romana, y después otra que toman las directrices jurídicas propias de esos pueblos. Se habla de la explotación española en el marco de los Andes con la Mita y el Yanaconaco. No, esas eran instituciones incaicas. Los yanacunas eran pueblos que eran extrañados porque se habían levantado contra el Inca. Entonces, si estaban en el sur del Tahuantinsuyo, iban al norte del Tahuantinsuyo, iban al norte. Y los mitayos era un servicio de minería, como era el servicio militar obligatorio ahora, que tenían que cumplir durante determinados meses, pero la comunidad, que era el Aliú, la comunidad rural, se comprometía a producir lo que ese hombre dejaba de producir porque iba a las minas para alimentar a su familia, en un sistema que se llamó una suerte de el imperio socialista de los incas, que no lo puede ser porque, bueno, no puede haber socialismo en un país que no había conocido el catolicismo. Pero, digamos, para acercar el capitalismo,
acercar una categoría de lo que significaban esas sociedades inclusivas. Se habla de que la primera sociedad socialista, pero en el sentido de un socialismo ingenuo, como el que anterior a Marx, de Proudhon, de Owen, de Saint-Simon, se dio acá en el Río de la Plata, específicamente en un área que comprende el noreste argentino, el sur de Brasil y el Paraguay, que son las comunas jesíticas. Y ahí se da un fenómeno particular, que no es solamente el mestizaje racial, sino el mestizaje cultural. Uno lo ve, por ejemplo, en lo que son las maravillosas ruinas de San Ignacio Mini y otras, con una arquitectura muy singular, con un arte muy particular. Con el nacimiento de una lengua que es el yopará, que todavía existe, que es una mezcla de castellano y de guaraní, que lo hablan a una velocidad pasmosa, pero que lo entiende la mayor parte de la gente, y que vivían en un estado justamente de intercambio, dirigidos por los jesuitas, que eran una orden internacional. Si ustedes ven en este momento lo que es el cementerio de los jesuitas en San Ignacio Mini, van a encontrar apellidos de lo más extraños, apellidos alemanes, apellidos italianos, apellidos castellanos, y por ser una orden internacional y una orden que respondía al general de los jesuitas, no le daban tanto pelota al rey. Por eso cuando viene el absolutismo de Carlos III le dicen a los jesuitas, tómenselas. Vuelven los jesuitas a Río de la Plata con Rosa, pero también se ponen a roscar, porque hay tres grandes misterios en la iglesia, que no es solamente el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Es de qué viven los franciscanos, cómo se administran los mercedarios y qué cuernos piensan los jesuitas. Es una orden bastante interesante. Empezaron a hacer política y Rosas dijo que se vaya. Pero, por ejemplo, hay un libro que yo lo tengo terminado, de a ver si algún día alguien se digna a publicármelo, sobre los naturalistas. Acá hubo un naturalista de origen checo que se llamó Florian Pauke, que hizo más de 160 acuarelas de los mocovíes, gracias a las cuales esas acuarelas tenemos idea de cómo eran las costumbres de ellos, cómo se vestían, cómo se tatuaban, porque posteriormente se perdieron, porque esta gente se acriolló, conoció el caballo, conoció los hábitos, y bueno, ya son criollos, ese mal llamado mestizos. Y Florian Pauke, este es un manuscrito que se había perdido, lo encontró otro jesuita, el padre Guillermo Furman, en una biblioteca perdida, creo que en Praga, algo por el estilo, y bueno, hay grandes homenajes, pero como el caso de ellos, los jesuitas tuvieron una enorme importancia en la formación de todo el ethos, en griego, de lo que significa la formación cultural de Sudamérica. Otras órdenes, como los franciscanos, sí la tuvieron muy importante en México, con Vasco de Quiroga, y experiencias similares de organización social, que yo las llamaría hasta protoperonistas en el sentido de la justicia social que existía. Muy bien, con esta independencia en la cual España, digamos que nos abandonan, surge una imposición de ideas de índole europeísta, liberal, para lo cual se falsifica la historia. Hay un libro muy interesante, La historia falsificada, de Ernesto Palacio, que eso lo lleva un tipo embromado, pero talentoso, que es el fundador de un país que todavía existe, que es Bartolomé Mitre, y se llega a la conciencia de que el atraso, entre comillas, iberoamericano se debe a la mezcla de la sangre española, que era el atraso de Europa, y de los indios. Es un criterio positivista tremendamente racista y que se ve fundamentalmente en la prédica de Sarmiento, que es civilización y barbarie, que sigue teniendo vigencia, y esto no lo digo yo, lo acaba de decir Francisco, cuando está hablando de las exclusiones que está viviendo Europa en este momento. Fíjense que es interesante, poco se habla del despelote que se armó hace 2 días en Barcelona, que está en llamas, porque obviamente fueron bastante importantes los sucesos en Quito, que no fueron, como dicen, las masas indígenas, no, fueron las masas ecuatorianas, que son mestizas, que son campesinos desplazados, que vendrían a ser las masas populares. Pero ellos también tienen gravísimos problemas de tensiones interétnicas, y por eso, cuando Francisco está hablando, en mi país sucede lo mismo, con los bolitas, con los paraguayos, pero mucho más atenuado, allá es terrible, pero ¿qué es lo que tenemos en común? Tenemos en común el idioma y tenemos en común la religión.
En Europa eso todavía no está resuelto. Hay graves problemas en Centro Europa entre ortodoxos y católicos, y sobre todo con la migración también de los pueblos subsaharios o migración del Medio Oriente, bien incentivado desde afuera para la destrucción, no diría de Europa, ¿no? Porque acá este nacionalismo que yo estoy hablando, hablan de los nacionalismos identitarios, y ayer un tipo que me dice, vos me venís con esta pelotudez de las elecciones cuando le están sacando a Franco del Escorial. Digo, pero eso es un problema de los españoles, hermano. Acá el problema es que hay gente que está durmiendo en la calle, que no tiene para medicamentos. Entonces es un nacionalismo que quiere interpretar a la Argentina a través de los libros de Jorge Borrás y de Maurice Barrés. Eso se ve perfectamente, lo pude haber entendido eso en la década del 30, con Ibarburen, con los Irazuta, pero ahora no lo ve en la revista Cabildo. Hace 4 años que no aparece. Y les voy a decir algo, llegamos a ganar los peronistas nuevamente, la revista Cabildo va, que no sé quién la banca, porque no la leía nadie, pero se encontraba hasta en la última estación de subte, van a surgir nuevamente para poder, no al peronismo, a toda manifestación que ellos llaman de populismo, que significa una base, un asentamiento de lo que es las políticas populares o la presencia justamente del pueblo en los órganos decisorios de gobierno. Si vamos a recuperar los engranajes de conducción de la nación después del 27 de octubre, solo Dios lo sabe. Lo que sí yo tengo perfectamente en claro, que 4 años más de Macri significan que la Argentina termina en el río Colorado. Esa lo tenemos clarísima. Primero que esto se vaya, después no sé, subirá el palco de César y empezaré los tiros. No sé lo que va a pasar, pero esta gente se tiene que ir. Porque han hecho algo, y Guillermo lo manifestó magníficamente, que ni la dictadura hizo, que es quitarle el plato de comida a los argentinos. Ha bajado tremendamente el consumo de carne, y la prensa acá ya dice que eso es bueno, porque va a mejorar la salud de los argentinos en el sentido de que no van a acumular tanto colesterol. Bueno, macanudo, no morfemos asado, pero los pibes no pueden no tomar leche. Ha bajado tremendamente el consumo de leche. Entonces cuando vienen estos tipos que después cortan la ruta como la 125, el campo somos todos. Sí, el campo somos todos, pero vos te llevas los dólares y a mí me dejás el glifosato. Y digo esto porque ya están amenazando. Ya nos están amenazando nuevamente. Nadie habla de retenciones, porque mamita, y no digo retención al campo, retenciones a la minería. No, eso es un tema tabú. Eso es un tema tabú. No me voy a meter en esto, no me corresponde, aparte tengo estrictas órdenes y callate la boca porque a vos no te corresponde. Pero sí, lo que me importa es buscar que lo que estamos haciendo ya con varios compañeros, tratar de desarrollar estas categorías de ese nacionalismo inclusivo que es necesariamente continental. El propio Perón hablaba de que estos nacionalismos iban a avanzar a los continentalismos y al día de mañana a un futuro universalismo. Pero claro, visto desde nuestros parámetros, ese universalismo ya lo quiere aplicar un nuevo orden mundial, que no es otra cosa que la globalización, que es la expansión del capital imperialista. Ahora la palabra imperialismo está fuera de moda, no se habla, pero el imperialismo está tremendamente presente, que no es solamente en la agresión directa a determinados países, es en la agresión a los sistemas de vida, es en la agresión a los sistemas culturales, y eso lo hacen no solamente a través de la colonización pedagógica, sino fundamentalmente a través del medio perverso, el manejo perverso de los medios. Rescatar esto significa hacer una arqueología, volver a nuestros antiguos, viejos, teóricos. Perón está resuelto todo, pero Perón también lo leía. Tenemos el caso concreto de Manuel Ugarte, era socialista. Los socialistas no se lo bancaban porque era nacionalista, y los nacionalistas no se lo bancaban porque era socialista. ¿Cómo terminó Manuel Ugarte? Y siendo embajador de Perón, como tenía que terminar. El peronismo es una categoría propia que integra todo esto. Integra las culturas, integra las tradiciones, integra las inmigraciones de diversos signos. En la Argentina no solamente turcos y judíos se casan entre sí, no se pelean, juegan sino que hacen negocios en común. ¿Cómo podemos entender que haya existido acá un presidente musulmán que tenía una bodega y un ministro del Interior judío que era especialista en hacer lechones? Eso es solamente acá, en el peronismo. Me refiero a Alberto Cohen, que se volvió, cazando chanchos se volvió
una gamba. No, por eso deja de ser judío uno ni deja de ser musulmán el otro, pero digamos que se reformula todo esto en una nueva concepción cultural que no niega los orígenes. Por eso buscan, inclusive en este momento, caprichosas formas de vivirnos, y una de ellas es el indigenismo. Hoy tuve la gracia linda de escuchar una vocecita que me llama de... Negro, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Germán Spencer? Caleta Olivia. Que es un pibe que le pusieron como un chico del primer año, que hable de la huipala, de las banderas de los pueblos originarios. Le pregunta al viejo y el viejo dijo, ahora con Pepe voy a rapir. Bueno, mañana le voy a mandar todo esto. Hemos llegado al punto de que en un país de baja densidad de población indígena, estoy hablando que se reconozcan como tales, según el proyecto Genoma Humano, más del 56% de los argentinos tienen sangre indígena. No lo saben, a lo mejor son rubios, no con celeste, porque son hijos de ucranianos, pero algún guaraní debe haber por ahí. Pero estoy hablando de esto en términos raciales. Pero me están hablando, por ejemplo, de una bandera mapuche-tehuelche, lo cual es un contrasentido, por lo mismo que me digan una bandera croata-serbia. Mapuches y tehuelches vivieron en el combate y aparte desaparecieron porque están funcionando. Negro, vos estuviste en Malvinas. ¿Cuántos soldados tuviste de origen araucano? 9. ¿Se consideraban mapuches? Ellos estaban orgullosos del uniforme que tenían y de haber defendido a la patria de la manera argentina. O sea, si vos, yo lo veo en los actos, cuando ahora hacemos los actos de conmemoración, los tipos están orgullosos de la parte de historia que contás el tema del indigenismo a los demás. Perdón, no lo conocen muchos de ustedes. El negro fue compañero mío en el colegio desde los 14 años y entró en la escuela de aviación militar, de artillería entre todo el conflicto, los 3 meses estuvo ese autor de un libro, vinieron y presentamos batalla, que son sus memorias de guerra. Es un libro que uno lo lee verdaderamente como si fuera un libro de Juncker, no en petal de acero, sumamente interesante, pero que hay detalles como este. Es decir, hablar y crear banderas como la bandera huarpe en San Juan, no existen los huarpes. ¿Por qué? Porque los huarpes se mezclaron, desaparecieron. Es lo mismo que yo hablé de los romanos en este momento. Bueno, los romanos son un vecindario, pero son italianos, los mismos son argentinos. Es decir, los pueblos originarios, como le dicen ahora, están comprendidos en nuestra bandera en el sol de mayo. Es el sol incaico, es Inti, es el sol, es más. Un italiano que había estudiado en España quería poner un descendiente inca. Me estoy refiriendo a Manuel Belgrano. Yo tuve oportunidad de conocer la casa del padre de Manuel Belgrano, que es en Costa Tonegria, en Italia, cerca de Génova. Él estudió después en la Universidad de Valladolid, pero antes habían comenzado Salamanca. Y bueno, y después termina acá, un gran economista, ¿no? Es el que dijo, cosa que el señor Esper no entiende todavía, muchachos, no exportemos, no lo digo de esta manera, ¿no? Pero la idea es la siguiente: no exportemos cueros, exportemos zapatos, porque de lo contrario estamos creando fuentes de trabajo afuera y la estamos creando acá. Es el creador de la escuela naval, no la escuela naval de guerra, de la escuela náutica argentina. Tenía un concepto económico, era discípulo de Gaetano Filangieri, un fisiócrata napolitano. Un hombre maravilloso, Belgrano. Creo que hay un proyecto ahora de hacer un billete con la figura de él, porque otra de las cosas que tenemos que recuperar es la figura de los héroes nacionales y de los eventos nacionales porque hay puesto animalitos, y para todos animales en vía de extinción no es inocente, porque son símbolos. Porque si yo a un yankee le digo en este momento, sacame a Hamilton y poneme a un oso grizzly, sacámelo a Washington y poneme a un Mustang o a un reno, me sacan a patadas en el culo. ¿Por qué? Porque dicen, ellos son América. Y son tipos que se apropian de los símbolos porque saben que eso es constitutivo de su esencia cultural, a tal punto que se llaman a sí mismos, nos robaron el patronímico, Americans. Hay American. No se dice norteamericano, nada por el estilo. A mí me tocó un choque bastante violento. Estaba yo en Roma, estaba comiendo, y había una señora que tenía un aspecto que era Woody Allen en femenino. Y que me miraba, sí, con bastante desprecio, porque yo no hablo en castellano. Entonces se acerca y me dice,
¿Usted es latino? Le digo, no. Latinos son todos estos que nos están sirviendo. Esta es la región del Lacio. Yo soy iberoamericano. ¡Oh, American citizen! ¿De qué parte de América? Porque yo también soy americano. Del sur de América. Yo no nací en el desierto de Gobi, no nací en Anatolia. No nací tampoco en la isla de Tahití. ¿De qué parte de América? De la única América, de Estados Unidos. Ah, la única América, Estados Unidos. Digo, bueno, evidentemente yo vivo en el planeta de los expedientes directos X. Así tienen internalizado ellos, y fíjense qué interesante, la fecha principal de ellos no es el 2 de abril, no es el 2 de abril, la tengo yo con el 2 de abril, la culpa la tenés vos, negro, malvinero, ¿no? No es la fecha de la independencia. Es el Día de Acción de Gracias. Porque siendo un país que tiene un enorme aporte de latinos, vamos a poner caso, Al Pacino, Robert De Niro, etc. Giuliani, que fue alcalde. ¿Cómo? De Nueva York, cuando chocaron a la torre. También hay gran cantidad de chinos. También hay de Afroamerican, que es una forma elegante de seguir diciéndole negros de mierda. Esto es un diplomático norteamericano. ¿Qué es esto de Afroamerican? La forma elegante tenemos de decir negros de mierda. Me lo dijo un pedo, pero la verdad, porque en vino veritas. El alcohol alarga la lengua, alegra el corazón y te hace decir cosas que de otra forma no lo dirías. Sin embargo, ellos mantienen, porque saben que los unifican, lo que es la matriz anglosajona. Los padres peregrinos, la 13 colonial fundamental. Y acá es negarlo. No, es inocente lo que hicieron con los billetes. Porque esto lo dijo el Kurzenegger. A donde nosotros vamos, no necesitamos ni héroe ni historia. Claro, porque estamos yendo directamente a la mierda. Porque no son traidores a la patria. Eso es mentira cuando dicen traidores. Ellos son apátridas. Ellos no tienen patria. Ellos son lo que dijo tu instructor, héroe de guerra, que se bajó 2 fragatas, el Comodoro Carballo, cuando dice, hay 2 clases de personas. Están los argentinos, que somos nosotros, y están los que nacieron acá. Todos estos tipos que están en este momento detentando, es decir, poseyendo ilegítimamente la renta del gobierno, son gente que ya tiene instalado todos sus hijos afuera, todo su dinero afuera, y toda su nacionalidad afuera. Lo tienen todo afuera, no tienen patria. Es decir, Macri no juró por la patria. Jardines ingleses, secundarios ingleses. Eso no está mal, que aprendas el idioma de ellos, me parece perfecto. También podés ir a Cristóforo Colombo y salir perfectamente que calificás para después ir a una universidad. No, eso no está mal, que vayan a los colegios de esas comunidades. En tanto y en cuanto los presupuestos educativos sean los que da el Ministerio de Educación, que no es casual que ya no es ministerio, y salud pública tampoco es ministerio, pero modernización sigue siendo ministerio. Y han creado, es un ministerio pedorro que han creado. No es casual que los hayan bajado de rango. ¿Por qué? Porque la salud no puede ser pública, tiene que ser privada. Porque la educación tiene que ser privada. No tiene nada de malo que la educación. Yo fui a un colegio privado después en el secundario, católico, pero sé persignarme. Y el muñeco esto que tenemos, y no sé si no lo hace adrede, no sabe persignarse. Y es fundamental. Yo no soy musulmán, pero entro en una mezquita y yo me voy a descalzar y no voy a entrar con un perro. Después, bueno, en una sinagoga, qué sé yo, mi amigo Moisés Levi, que a veces lo veo comiendo un sándwich de jamón crudo, le digo, ¿no sabés que están haciendo abominaciones en el Levítico? Ah, no, pero acá en Argentina es con corte kosher. Eso es lo maravilloso de cómo la Argentina ha sabido integrar justamente parcialidades que en otros lados del mundo se están matando. Entonces no es casual lo que dijo Francisco, porque está hablando justamente de la necesidad de que el mundo vea cómo se resolvieron esas cosas en Argentina. Argentina es el segundo país en el mundo que reconoció el Estado de Israel. Y le mandó al abuelo de Romina Mangel, la chica linda que está en todos los canales de televisión hablando, bueno, dijo, ¿tenemos algún diplomático de origen judío? En general, usted está en pedo. Son todos hijos de extranjeros. Y uno se le ocurrió y dijo, ah, sí, creo que hay un muchacho, un administrativo, que es correo diplomático, llamado. Lo llamó y dice, che, pibe, ¿te gustaría ser embajador? Pensó que le estaba tomando el pedo. Dijo, no, pues voy a reconocer el Estado de Israel y vos vas de embajador. Peor aún para ciertos tipos. Por eso escriben justamente un libro que se llama Perón y el sionismo o algo por el estilo, que lo escribe un tal Iturralde, no lo escribió él. Él fue testaferro literario, el ghostwriter, eso lo escribió Caponeto. El pacto Perón-Israel.
el pacto Perón-Irlanda. En la foto que aparece Golda Meir con un traductor junto a Evita, y le está agradeciendo a Evita la ayuda a los pibes judíos en Medio Oriente, consistente en frazadas y en medicina, que le mandó la Fundación Eva Perón. Digo todo esto por la boludez que vos me estabas comentando justamente del libro La gente nazi, Eva Perón y el tesoro de los nazis, donde dicen de que Evita, mi tío la mete en el partido nazi. Mi tío era un pibe de Temperley que estudiaba en la escuela que acababa de entrar en la Facultad de Filosofía y Letras, que escribía algunos discursitos. Bueno, están jodiendo con eso. Han llegado inclusive a decir de que el nahuelito de Bariloche existe porque es una mutación genética producto de los experimentos que hacía en la isla Huemul el nazi Richter. Es decir, ya no sabiendo con qué verdura tirarle al peronismo, le tiran hasta con los expedientes secretos X. El nivel mental del 30% que sigue existiendo, que existió siempre, porque no existía Macri, pero ya existían los macristas. Ellos son todos descendientes de la llamada pandilla del Barranco. Estos tipos existen antes de la independencia. La pandilla del Barranco eran los contrabandistas, que en Parque de Llama, con un farol, le decían a los ingleses: pueden bajar la mercadería. Quienes estaban ahí, apellidos que en este momento están en las calles de Buenos Aires. No es casual que durante los 3 meses que Bereford manejó Buenos Aires en la primera invasión en 1806, ¿a quién puso de director de la aduana? A un tipo que se llamaba casualmente José Alfredo Martínez de Oz. Y durante ese 30% exigió siempre. Ese 30% fue unitario. Estaba en la Nueva Troya en Montevideo. Se iba con Florencio Varela, que después lo premiamos, inclusive con el toponímico de una importantísima localidad, a decir a los ingleses: sáquenme las rosas de encima, y le damos toda la Mesopotamia. Ese 30% fusilaba obreros en la Patagonia, lo tiró abajo Irigoyen. Ese 30% estuvo en caseros. Ese 30% bombardeó la Plaza de Mayo y no contento con eso, se dedicó a liquidar el primer desaparecido, es Felipe Vallese. Pues parece que ahora son otros. El primero fue peronista. Y después lo tiraban vivo de los aviones. Y hay un libro sobre historia del movimiento obrero argentino, que lo hizo Díaz, un muchacho periodista que denunció Clarín y se tuvo que ir, que falleció muy jovencito, donde la tercera parte es la lista de desaparecidos, que es del movimiento obrero. La gran parte de los desaparecidos eran peronistas. No se pasa acá cuestión de los porotos: che, zurdo, ¿cuántos te mataron a vos y cuántos me mataron a mí? No. Dictaminar de que hubo un plan concreto de un sector que domina la Argentina desde antes de la independencia. No son otros que los 30 respetables vecinos que en secreto juraron fidelidad a Jorge III. Ahora lo dicen directamente. Dice: la cagada fue que nosotros ganamos las entradas. Que en vez de tirarle con aceite hirviendo, le tendríamos que haber tirado con pochoclo a los ingleses. Es decir, que plantean directamente la necesidad de que la Argentina sea no una colonia, porque una colonia no puede dar pérdidas, una factoría periférica, y que dependa mandar las reservas del tesoro, todas las barras de oro a Inglaterra. No es casual, no las vemos más, Lo que ha hecho Macri con nosotros es lo que hicieron los republicanos mandando toda la barra de oro a Rusia. Después los rusos le hicieron pito catalán. No, Caco, no te la puedo mandar porque están los fascistas gobernando. Y el día de mañana seremos nosotros el retorno del populismo. Ahora, todo esto que estoy diciendo, están asintiendo ustedes porque ya lo saben, pero el común de la gente no lo sabe. Y no lo sabe porque es martillado constantemente a través de lo que es la prensa canalla y a través de un grupo de analfabetos que, sin embargo, imponen todo esto. Entonces, ¿cuál es la tarea en la que yo en este momento estoy abocado? Con mucha gente que inclusive se está viniendo espontáneamente a Colorado, me dijo: quiero trabajar con ustedes. Que es la formación que me dio la tarea que nos diste vos, Guillermo, de ir creando justamente estas categorías actuales, no las que vivió Perón, pero basadas en eso, de un nacionalismo que nos vuelva a incluir a todos, que vaya desde el Río Grande abajo, porque ahora el problema es que tenemos al enemigo metido adentro, verdaderamente. No voy a marcar gente ni nada por el estilo, pero veo muchos compañeros que están bastante confundidos, tanto en estas campañas como, por ejemplo, del indigenismo, de la socialdemocracia. Nos estamos debatiendo entre una socialdemocracia de izquierda y una socialdemocracia de derecha, que no lo tenemos en claro, porque no tenemos en claro bien
lo que fue el proceso del desarrollo de nuestra historia. Entonces, ¿cómo nos fuimos nosotros configurando nuestra identidad? Y hay cuatro pasos esenciales. El primero fue que es la colonización, la mezcla que tuvimos con los naturales. Tengamos en cuenta que esta era una zona prácticamente deshabitada, en el sentido que no tenía una densidad poblacional como la que tenía el Alto Perú, la Gran Colombia o la que tenía México. Acá eran muy pocos habitantes, mayormente concentrada en el noroeste argentino, en menor medida en el noreste, que eran los grupos caribes que habían bajado buscando la tierra sin mar, que eran los guaraníes. Bueno, ahí comenzamos con la conformación, la grande ciudad, la madre de ciudades que es Santiago del Estero, donde se habla un quichua santiagueño, cuyo mayor intérprete fue un signo palavicino con ese violín de 3 cuerdas, la cultura chaco-santiagueña. Es interesante, si están por Santiago del Estero, que vean el Museo de los Hermanos Wagner, ellos su apellido eran franceses, dos hermanos que descubrieron toda la cerámica de una cultura que se desconocía como tal, con una iconografía bastante bonita, bastante interesante, que va confirmando el criollo, que después confluye en el gaucho. Posteriormente viene lo que llaman la siesta colonial, que son 3 siglos, porque hablan que justamente la Argentina nace, según el iluminismo, mágicamente, no voy a decir el 25 de mayo porque eso es muy localista, pero el 9 de julio 1816 en Tucumán, obviando el Congreso de Arroyo de la China, porque ahí está Artigas, que es el que hace la Liga de los Pueblos Libres, mientras que Tucumán no los podía manejar Buenos Aires, mientras que en el Congreso de Artigas no estaba Buenos Aires, era toda la Cáfrica, que es la sociedad rural. El único que pudo estar ahí y mandarlos a todos del paseo fue Guillermo, cuando presentó un libro, después no entra que por broma. Bueno, son los que siguen detentando el poder. Viene un periodo de guerras intestinas en la cual tenemos que definir, bueno, ¿qué vamos a hacer el puerto? ¿Va a ser el interior? Montoneras, las guerras entre unitarios y federales. El periodo, uno de los mayores, más importantes que tuvo, que es el periodo de la Confederación Argentina, también es la figura de Rosas, pero Rosas era el gobernador no era el presidente de la nación, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el representante de las relaciones exteriores en el exterior. Pero después había un protagonismo de los diversos gobernadores, y bueno, tenemos varios para nombrar, ¿no? Tenemos al otro brigadier general que es Estanislao López, tenemos a los grandes entrerrianos, tenemos a Quiroga, tenemos al fraile Delgado, tenemos a Hidalgo, tenemos un montón, sumamente interesante. Viene el desastre nacional, que es Caseros, y el periodo de la desorganización nacional, que no es organización nacional, porque es Buenos Aires por un lado y la Confederación por el otro. Entonces los embajadores extranjeros, los países extranjeros se volvían locos porque decían, ¿dónde mandamos al embajador? ¿A Paraná o a Buenos Aires? Hasta que surge contra esa oligarquía porteña y portuaria el patriciado, y esto lo define bien Jorge Abelardo Ramos, que lo representa Julio Argentino Roca, una persona muy denostada, que por parte mía merece el mayor de los respetos. Es el fundador del Estado Nacional, es el fundador del Ejército Nacional, es el que federaliza la ciudad de Buenos Aires, después de 3 días de combate que murieron como 2.000 personas. En 3 meses de guerra tuvimos 469 muertos negros. ¿Cuántos tuvimos nosotros en total? Como 649. Sí, pero acá en los combates de Buenos Aires en 3 días hubo 2.000. Que eran los chinos de Roca. Les decían los chinos porque eran todos ahí, era la gente del interior, que federalizan Buenos Aires. Por eso a mí me pudre decir Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para mí Buenos Aires sigue siendo la capital federal. Y el día de mañana, el intendente de Buenos Aires, no alcalde, categorías que le gustan estos tipos como el alcalde de Londres, tiene que ser designado por el presidente de la nación. Después es el tipo que también crea todo el desarrollo de los grandes museos, es el que le permite, lo firma Joaquín B. González, pero el creador de la Universidad de La Plata es el Edison criollo, prácticamente así denominado, que era Hernández, el hermano de José Hernández. Hay un libro muy bueno de Guglielmino, estoy tratando de recordar el nombre del hermano José Hernández, bueno, Rafael Hernández, gracias. Rafael Hernández, el hermano de Martín Fierro, y se creó la Universidad de La Plata.
Es el periodo de los geógrafos militantes, es el periodo del benemérito Benito Pacasio Moreno, que siempre le dicen Francisco Perito Moreno. No, era Francisco Pacasio Moreno porque nació el día de San Fracasio. Que no es casual que escritores indigenistas de apellidos muy originales, como Osvaldo Bayer o como Eduardo Galeano Hughes, le den con un caño, porque así ves que estaba él, estaba otro que lo masijan en el norte, pero que no lo masijan los indios. Lo masica un comisario con otro tipo porque iba con un pedazo de guita en la valija del Instituto Geográfico Argentino, que era Ramón Lista, primer gobernador de la Tierra del Fuego. Hay una localidad en Formosa que se llama Lista. Hay una serie de geógrafos más, en su mayoría, muchos de ellos militares. Entre ellos hay un Ballich, el hermano del soldado del petróleo, que son los que hacen la conquista del Gran Chaco, lo que actualmente es Chaco y Formosa. Ya sé que la palabra o el término conquista del desierto es bastante ríspido, digamos, es el momento de la consolidación de las fronteras interiores. Es en la época de Roca, cuando se duplica el tamaño de la República, y es cuando comienza la política antártica con la isla Laure. Por eso la Argentina tiene más de 100 años, esto lo dijo el general Brown el otro día, de presencia ininterrumpida en la Antártida, y hay argentinos nacidos en la Antártida, y hay escuelas primarias en la Antártida. Si hay alguien que tiene títulos sobre la Antártida, es la República Argentina. Y sin embargo, paradójicamente, la PASO, Macri gana la Antártida. ¿Por qué? Porque lo votan los milicos. Porque los milicos tienen la cabeza limada. Después del 55 la limaron, específicamente los de la Armada. No hablo de Marambio, tranquilo. No, pero con un gobierno que si llegan a estos tipos perdemos la Antártida. Ya, por ejemplo, no hay ninguna queja de que un buque oceanográfico importantísimo de los ingleses recién votado va no con bandera británica, con bandera de las Falkland Islands, una bandera que no está reconocida por las Naciones Unidas. Pero son actos simbólicos, como borrarte los billetes, irte con esa bandera. Y a recorrer nada menos que las bases argentinas, donde hay científicos británicos invitados a instalaciones argentinas, hechas con guita argentina, y hechas por un enorme argentino que fue el general Hernán Pujato, enterrado actualmente en la Antártida, del cual no se acuerda nadie. Es poco a poco, le vas abriendo la casa, le vas abriendo, y cuando querés avivarte tenés la casa tomada, como el cuento, el cuento de Cortázar, casa tomada. Eso es lo que nos está pasando con la Antártida, pero fue la conciencia geográfica de Julio Argentino Roca. En ese momento, Julio Argentino Roca, en 1880, se planteó justamente la gran política inmigratoria. Lo que sucede es que había teóricos como Alberti que decían que le fastidiaba, y eso que Alberti tiene varias facetas, muy facetas muy interesantes de él, pero que llegó a fastidiarla hasta el idioma, hasta el castellano. No sé qué pretendía este hombre. Este hombre pretendía que los gauchos hablaran francés. No lo entiendo, era el esquema de civilización y barbarie. Hay que traer gente rubia, como me dijo el Cosa Cueva. A esa gente que trabaja para que mejore la raza, mijo. Sí, vinieron. Pero no vinieron los suecos. No vinieron los dinamarqueses. Vino la mugre del Mediterráneo. Vino el sur de Italia. Vino el sur de España. Vinieron los sirios. Vinieron los judíos. Vinieron lo peor de todo, según su esquema evolucionista spenceriano. Pero para colmo, los temas que venían acá eran temas que algunos pensaban y habían leído. Y eran anarquistas, y eran socialistas. Y entonces los propios responsables de la política inmigratoria te crean la Legión Patriótica y otro grupo de cajetillas, bueno, que salían con un bufo a cazar anarquistas. Y ahí está el ciclo de la bolsa, que, por ejemplo, yo hablé del antisemitismo. Uno de los libros más antijudíos que se ha escrito es de Carlos María Miró, más conocido como Julián Martel, periodista de La Nación, que se llama La Bolsa. Otro que es de Argerich, pariente de Cosme Argerich, el cirujano, se llama Inocentes sus padres. Y después está el tercero, que es Pilito, de Carlos Mario Cantos. Es toda una producción literaria terriblemente xenófoba.
Lo que sucede es que, bueno, ahí vienen las matanzas en la Patagonia, surge un tipo genial que absorbe todos esos grupos internacionalistas y los hace tremendamente criados y argentinos. No es casual que el primer martes del 17 de octubre se llama Darwin Pasaponti. Era un tano, y si se llamaba Darwin, evidentemente el padre era anarquista o socialista. Sin embargo, los integra en esa imagen maravillosa del 17 de octubre que da Scalabrini Ortiz, cuando habla del subsuelo de la patria sublevada, y habla del morocho del interior con los pelos tipo pirincho que va con esto, habla del rubión de ojos celestes, habla de toda esa multitud que estaba ocultada y muchas veces negada. Y vemos el caso del autor de Don Segundo Sosa. Adopta un pibe, pero ¿qué adopta? ¿Un pibe del campo? No, adopta un tipo de la India. ¿Qué es lo que hizo el tipo cuando murió Grandes? Vendió todo lo que había heredado y se mandó a mudar. Creo que murió en Inglaterra o algo por el estilo. Bueno, es una mentalidad que no la vamos a borrar, pero lo que tenemos que tratar de que ese tipo de mentalidad y ese tipo de racismo explícito y muchas veces manifiesto no infecte a los sectores populares, porque eso nos lleva a toda una división. Y en eso tenemos que trabajar justamente en la categoría de un nacionalismo incluyente, no excluyente, que es el que está surgiendo en muchos sectores, que lo tienen lamentablemente algunos sectores de las Fuerzas Armadas que creen que todavía están peleando contra la Unión Soviética. Bueno, ya no es la Unión Soviética, ahora serán los cubanos. Ahora nos están asustando con que Venezuela, vamos a hacer Venezuela, no la pueden ubicar en el mapa. Allá dijo un tipo, acá tenés Sudamérica, ubicame a Venezuela, acá, no, eso es Colombia. O sea, no tienen la menor idea, y caen en este nacionalismo, que la Argentina no sea Venezuela. No, la Argentina tiene que ser Venezuela, y todo el resto de América tiene que ser la Argentina, articulado justamente en los grandes páramos que no los dio solamente Perón en la comunidad organizada, lo dio fundamentalmente en su testimonio político, que es el proyecto argentino para el modelo nacional, que es un modelo donde inclusive está el último discurso de él, que es un discurso referente al medio ambiente, que se adelanta como 40 años a todas las paparruchadas de cambio climático que hay en este momento, y en una suerte de chiquita que la maneja negro natal, Greta Rabieta o algo por el estilo, que están jodiendo con todo este ecologismo de tal manera de que nosotros no nos desarrollemos industrialmente. Entonces, no teniendo industria no hay desarrollo posible. Eso los yanquis la tienen claro. No dejaron de ser agropecuarios, pero son industriales. Y Francia también lo tienen claro. Acá no, la industria es contaminante. Y aparte la campaña en contra justamente de lo que significa energía nuclear, que la Argentina es el sexto país en el mundo en lograr el enriquecimiento de uranio con tecnología y desarrollo propio. Y eso, ¿cuándo se inicia la Comisión de Energía Atómica? O casualidad, en la década del 50. O casualidad. Es decir, no voy a caer en un revisionismo y en una locura y hacer un peronismo como ciertos revisionistas que no van más allá, que para ellos la Argentina murió en caseros, me hace acordar a ciertos nacionalistas, que yo los veía, yo era chiquito, ¿no? Y se reunieron en la mesa de Jauriche, en la mesa de... Estaba mi viejo, también estaba Sánchez Orondo, padre, estaba, el propio Colorado Ramos, y aparecía uno que era el Peco Ibarguren, que siempre estaba triste, ¿no? Che, ¿qué te pasa? ¿Y cómo querés que esté desde que perdimos la guerra? Yo la única guerra que perdí es la guerra de Malvinas, pero estos tipos la guerra que perdieron fue el 45, siguen llorando. ¿Cómo una causa tan argentina como la de ellos pudo haber sido hecha puré en el búnker de Berlín? Y ese nacionalismo, muchachos, es peor que el liberalismo de estos tiempos. Tenemos que recrear esa categoría del nacionalismo, que no es mala, porque la han cubierto de xenofobia y sobre todo de una categoría peor, que no es el odio al extranjero, y esto lo destaca bien Francisco, es el odio a los pobres. No los odio porque sean bolivianos, porque sean paraguayos, porque si es un bolita Santa Cruz de la Sierra con Teca, bienvenido. Si es un paraguayo Nasca, bienvenido. Los odian porque son pobres, por esa razón. Y por eso odian a sus propios compatriotas, y en argentinos, con generaciones de argentinos. Creo que eso es el desafío que tenemos para adelante, que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque yo veo
con esperanza, siempre tuve esperanza, pero también con cierta prudencia, los acontecimientos que se avecinan. No sé cómo lo ven ustedes. Espero algunos comentarios. ¿Verdad que aportar? No. ¿O dije boludeces o dije Ahora, gracias? Lo que pasa es que de entrada, todos estamos acostumbrados a que hay una exposición que por supuesto cumpliste sobradamente y además en el tiempo también, porque en general decimos, bueno, media hora, 40 minutos, para sí hay intercambio precisamente. Así que ahora viene ese intercambio. No, para nada, creo que además nos hace falta, y por lo menos a mí en lo personal, desgranar algunos de los temas para poder profundizarlos y después poder integrar con mayor facilidad cuando no somos tan especialistas en historia y en antropología como has demostrado serlo. Además de ser un excelente expositor. Así que ahora es el intercambio y ¿alguien quiere tirar la primera piedra? Ahí estamos. Espera que te acercamos el micrófono. Lo conozco el picarón ese. Está bien. Gracias. Sí, lo conozco ese pícaro. Yo fui formado en el Liceo Militar Julio Argentino Roca, así que imagínense la genética mía. Yo digo lo siguiente, en este tiempo falta Julio Roca y Pepe, más que agradecido por tu exposición y por el compañero que sos. Quería decir, tirar la mesa lo siguiente. Se habló en el último tramo de más allá de la oligarquía, del neoliberalismo y del progresismo, ¿no? Las dos alas, derecha e izquierda del capitalismo actual. ¿Cómo ven lo mencionado en este tiempo? ¿Cómo vamos a hacer para reproducirnos? Yo creo que está todo en esta oxigenación, ¿no? Yo creo que de acá va a salir ese fuego. Gracias. Yo lo voy a complementar para que vos puedas además contestar. Yo tengo al Roca que no es tan bueno. Entonces yo necesito, cuando yo decía que necesitamos como un poco ir separando cada uno de los temas y poder profundizarlos, una de las cuestiones que yo en lo personal necesito y algunos asistieron es el análisis de Julio Argentino Roca, que además lo tuve que vivir el monumento frente al INDEC, con lo cual no tenía simpatía en ningún sentido. Pero me parece extraordinario que justamente podamos trabajarlo y profundizarlo con todo el tiempo que haga falta. Por lo tanto, y además la verdad que en lo personal también siento que nos robaron la palabra nacionalismo, la pusieron además en muchas instancias con la Z, y la verdad que creo que nosotros necesitamos recuperarla, porque sí, sin ninguna duda, por eso me parecía tan importante el título de la presentación, porque necesitamos tener nuestra identidad, que de hecho la tenemos, es muy fuerte, muy rica, lo sentimos desde el peronismo y no queremos que nos roben las palabras. Por lo tanto, creo que tenemos que volver a recuperarla y apropiarnos en esa definición que a lo largo de toda tu exposición fue apareciendo. Entonces, me parece que él que como egresado del Liceo Militar y yo como no de la escuela parroquial, tal vez tenemos que encontrar una definición o una historia en Roca que nos una a todos. Sí, yo lo reivindicaba, primero que hay que juzgar a las personas en su marco histórico, obviamente. Yo integro y soy académico del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, no por ello dejo de ser crítico a ciertos aspectos de su gestión. ¿Qué quieren que les diga? Yo puedo entender los motivos por los cuales existió el fusilamiento a Camilo Gorman, pero es algo que lo tengo acá, verdaderamente.
Como tampoco me gusta, por ejemplo, que no haya reconocido Roca sus 6 hijos naturales que tuvo. Porque todos recordamos a Manuelita y a Juan Bautista Roca, porque Rosas, me dicen, bueno, los residentes de Rosas me dicen, sí, son los hijos de Manuelita. Le digo, no, los hijos de Manuelita no. Los hijos de Manuelita son terreros. Son terreros. ¿Y de quién es? De Juan Bautista Rosas. ¿Y ese quién era? Ese era un pelotudo. Ese tipo se dedicaba a los caballos en Francia, a las mujeres, porque tuvo como 6, 7 hijos, no sé cuántos amantes, y a las mesas bien regadas. No se sabe mucho más de él. Además, le dijeron, pero usted no cruza el canal para ir a ver a su padre. No, yo con ese gaucho bruto no tengo nada que ver. ¿Quién era el verdadero hijo, el que lo quería como hijo a Rosas? Y esto viene porque tiene que ver también con Roca, ¿no? Era, en determinado momento en estas cuestiones de integración, porque Belgrano tenía un arito acá, salió un periodista llamado Roland Lehan hablando de la homosexualidad de Manuel Belgrano. Y además la comunidad homosexual argentina tenía un busto de él con el arito. Este tipo no solamente era homosexual, si hubiera sido me importa 3 pitos, me importa lo que hizo él, su función pública, pero no solamente no era homosexual, sino que era un loco de miércoles que le hizo un hijo, nada menos, que a la cuñada de Rosas, a Josefa Escurra. Entonces Encarnación le dice, escúchame, la torrenta de mi hermana, que está casada, sí, pero el marido se fue, sí, pero está embarazada. ¿Cómo embarazada? ¿De quién? De Manuel Belgrano. Dice, bueno, yo ese no lo puedo fusilar. ¿Y qué hacemos con el pibe? Y lo adoptamos. Y lo adoptaron. Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Cuando cumple 18 años, lo llama Rosas y le dice, venga, mijo, venga. Usted no es hijo mío. Usted es hijo del creador de la bandera. Ya lo sabía, tatita, ya lo sabía. Pero ¿me deja llevar su apellido? Y sí, si no te molesta. Actualmente hay una familia, Rosas y Belgrano, que descienden de ellos. Pero el Instituto Belgraniano, la biografía de Pedro Rosas y Belgrano, hecha por un general, no la quiso publicar, porque claro, que no, así que era el hijo adoptivo del tirano. La publicamos nosotros y está el retrato de Pedro Rosas y Belgrano con uniforme, fundador del Tapalqué, con uniforme de la Confederación y una medalla con la divisa Punzó. Rubio, pero con barba. Es Belgrano con barba. Y ese era el hijo querido que tenía Rosa, porque montaba en pelo, porque hacía todas las faenas campestres. ¿A qué venía todo esto? Digo que obviamente hay aspectos que son poco agradables en la figura de Julio Argentino Roca, pero estoy diciendo lo positivo que dejó. ¿A partir de dónde lo rescato yo? Lo rescato en su magnífica biografía que hizo el cordobés Alfredo Terzaga. Lo rescato a través de Revolución y Contrarrevolución de Jorge Abelardo Ramos, y lo rescato a través de Ejército y Política de Arturo Jauretche. Porque me parece que esta grande figura, con estos aciertos, no se las puedo dejar exclusivamente a la historiografía liberal. Porque si no estamos como los masones, ¿no? Los masones, todo lo bueno es de ellos, todo lo malo es lo contrario. Eran épocas difíciles, obviamente la expansión al desierto no fue un viaje de egresados, pero si vamos al caso, las muertes indígenas que hubo fueron menores a las que existió en la expedición del desierto que hizo Rosas. Más de 20.000 indios muertos. Lo dice él en su testamento. Y de eso no se habla. Bueno, porque muchos de esos indios muertos eran muertos por los llamados indios amigos, que eran las tribus de Catril y de Cachul. Porque entre ellos también habían tensiones. Cortés no hubiera podido conseguir la conquista de México si no era por la alianza de los tlaxcaltecas. Por eso actualmente se habla de la muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala, que tiene elecciones en fechas diferentes, que tiene un estatuto jurídico diferente dentro de México y todavía continúa. Y está en la famosa foto que es la alianza de... Es más, los españoles tuvieron que pararlos a los tlaxcaltecas porque no querían dejar un azteca vivo. Habían tremendo... el otro día hablábamos con el negro justamente, el Perú. ¿Cómo conquista Pizarro con 150 hombres el Perú? ¿Porque tenían arcabuces que eran directamente chasquipunes? No, porque estaban en guerra civil. Y el que tenía el poder en ese momento era Atahualpa. El verdadero legítimo era Huáscar, que lo había masijado nada menos que el hermano bastardo, que era Atahualpa. Es decir, no era un mundo idílico, de plena armonía, el que encuentra España, en particular, Europa en general.
¿Qué sucede? Que los franceses a los indígenas, a los originarios los corrían. Los ingleses directamente los exterminaban, sobre todo los yanquis, los hijos de los ingleses. Y los españoles se mezclaban con ellos. Y creaban una raza de la que te sale, por ejemplo, el negro Isaac Rojas y más de un negro de miércoles, ¿viste? Estoy diciendo que la maldad no está dada por el color de la piel. Eso lo integra. Entonces, no era un mundo idílico, y el mundo de Roca tampoco era idílico. No nos olvidemos también de que el Malón era una amenaza, que ahora ciertos antropólogos quieren ponerlo como una actividad económica diferente. La famosa rastrillada, 20.000 cabezas de ganado que se las afanaban y después las vendían en Chile a terratenientes blancos chilenos. Dejémonos de embromar, eran expediciones de pillaje. Pero a su vez él contaba con indios amigos, que después terminaron siendo inclusive estancieros. Por ejemplo, la zona de los toldos, se llaman los toldos porque fueron habitados por gente que había sido desalojada de la Patagonia y que fueron ahí. Había un famoso cacique que terminó siendo estanciero. Desde luego le tocó perder. Y esto sucede en todas consolidaciones y ocupaciones de territorios. Suele suceder eso. Ahora, la ley 1420 de educación es evidentemente importante, la formación de la consolidación de las fronteras interiores es importante, el matrimonio civil, los cementerios civiles, porque todo esto, y no nos olvidemos que no era la Iglesia como confesión, era el Estado Vaticano, que también tenía sus graves problemas, y que en Italia los arregló recién con Mussolini en el Tratado de Letrán. Estamos hablando de 1940, por ahí. Entonces, ¿cómo? El servicio militar obligatorio, no sé si con el posterior, es con el general, ahora voy a tratar de recordar, que fue importante porque fue una integración también nacional en su momento histórico. Es decir, había gente del norte que se encontraba con gente del centro y con gente del sur. Obviamente. Perdón, Beatriz. No, que a mí me parece, bueno, vos lo definíamos, al final pareciera que en realidad tampoco quiero ni polemizar, ni que solamente hablemos de Roca, porque tal vez inclusive también tiene entidad propia. Me pareció muy importante toda la construcción que vos hacés, y que además Guillermo está pidiendo que se trabaje, y Guillermo en cada una de las exposiciones que está teniendo sobre Ecuador, que hablemos de los ecuatorianos y hablemos de los argentinos, digamos, como que tenemos identidad propia y sin ninguna duda somos un mestizaje, una mezcla fantástica, que, bueno, es el producto de nuestra nacionalidad, de nuestra pertenencia. Toda América es producto de mestizaje. A ver, lo que me parece es que a partir de tu exposición es como que se generan diferentes disparadores que después convergen que permiten después hacer una sintetización. Pero no quiero ni polemizar, sino que me parece que los disparadores vayamos marcándolos para saber exactamente cómo después vamos a profundizar en cada uno de los temas. Pero, ¿quién quiere participar? La Pimpi primero, que dijo la Pimpi. Pimpi. Me excuso porque llegué tarde, no te escuché, pero acá me recuerdo que lo tengo que ver. Sí, pero fantástico lo que te escuché. un excelente apuntador tenés ahí. Yo pensé que se diversifiquen, pero a mí me encantó primero, me encantó que retomé a Coronel Ramos. Yo me he formado, lo que sea que me haya formado con él, y la verdad es que hay que atreverse a pensar y a estudiar y correrse de la historiografía liberal, porque yo pienso que la estigmatización de Roca es paralela a que el diario La Nación haya conformado a lo largo de décadas y décadas un pensamiento que perdona la vida a Mitre, responsable de la guerra de la Triple Alianza y la aniquilación del pueblo paraguayo, de nuestros hermanos del pueblo paraguayo, que no ha dejado varón vivo en Paraguay. Y sin embargo, durante el último gobierno peronista a mí me revolvía bastante que se estuviera cada vez más su digamos,
asumiéndose la crítica roca, la discusión si había que sacarle el monumento y demás, decir, bueno, y la Patagonia sería inglesa o chilena o lo que sea, y además a Mitre no lo tocan porque dejó de guardaespaldas. Porque dejó un diario de guardaespaldas. Y el verdadero genocidio fue, porque fíjate que en Cerro Corá los últimos defensores tenían 14 años, y está el desfile de los niños, que desfila inclusive con barbas postizas, que los hicieron persa la artillería brasileña. Entonces la mujer paraguaya, que es una gran mujer, la mujer guaraní, ¿qué es lo que se propone? Tener paraguayos. No le importa con quién, si es con un uruguayo o con un argentino, pero se propone repoblar el Paraguay. Se propone tenerlo y repuebla un país que había prácticamente exterminado, en la cual inclusive se le quitaba categoría de ser humano a través de las teorías evolucionistas spencerianas de la época. Ahí va civilización y barbarie. Y mal que le pese a Sarmiento, cuando él escribe el Facundo, que recuerdo, sombra terrible de Facundo, voy a abocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que recubre tus restos, nos hables del clamor de un noble pueblo, la puedo decir de memoria, maravilloso libro. Mal que le pese, él termina, por carácter de oposición, reivindicando las Rosas. Porque Rosas cuando lee el libro dice, así se ataca, señores, a ver si alguno de ustedes me va a defender así. Entonces, aunque más no sea por carácter de oposición, yo también rescato a Sarmiento como un literato formidable que odiaba a España como solamente un español lo podía hacer. Y tenía esa cuestión. ¿Por qué? Porque llevaba adentro el drama del oriundez del mestizaje. Del mestizaje. Él quería despojarse de los mestizos. Ahora que te diga negro, yo soy negro, soy peronista, esto y aquello, pero hasta no hace mucho, que te diga negro era una cuestión villero, negrita, ahora tenés la cumbia villera, tenés una identidad villera. Está, qué sé yo, el hijo y el nieto de Ramos con una Radio Villa, Joaquín Ramos, el compañero mío en el instituto, yo lo conozco a Víctor, bueno. Ha cambiado afortunadamente eso, pero sigue existiendo, ¿no? El estigma como negro de mierda. Pero a lo que voy es que trataba de rescatar esos aspectos positivos que obviamente lo vamos a seguir discutiendo, porque se debe discutir esto. El problema no es que polemicemos, el problema es que nos encriptemos justamente en la historia que nos marcó Mitre. Esto es sagrado y no lo toca nadie. Y es tan jodido ese diario, tan jodido, que hay un muchacho que se llama Bartolomé Tevedia Mitre y Olivera, que es hasta compañero, que es hijo de Bartolomé de Bedia y Mitre, yo lo conocí, excelente periodista y todo esto, o sea, de la directa. Lo rajaron del diario. ¿Por qué? Por defenderlo a Néstor Kirchner. Entonces imagínate qué picadora de carne que es el diario de la Nación. Y peor, el amigo Héctor, que está del otro lado, ese es peor todavía, porque no tiene todo claro, porque no tiene la pátina de la tribuna de doctrina o del patriciado. Y eso es jodido. Por eso también la ley de medios audiovisuales y todo eso, lo tenemos que discutir, ¿no? Profesor, en principio... Pepe, decime, profesor. Bueno, Pepe. En principio, en el orden personal, quiero agradecerle realmente la exposición que, a mi juicio y para mí, ha sido brillante. Gracias. Nos hizo traer a personajes que en algunos casos conocemos, otros los tenemos olvidados y algunos desconocidos. Y es muy importante, muy bueno que haya circunstancias como esta que nos permitan revalorizar algunos que van quedando lamentablemente por distintas circunstancias, sobre todo por el manejo de los medios. La pregunta que yo quiero hacer, el comentario, la opinión, sí, es con respecto a Roca. Como todos los próceres, tenemos pensamientos, porque hay una cosa que me gustó muchísimo de usted, dijo que hay que evaluarlos y opinar sobre ellos en el momento histórico en que vivieron. Porque no es lo mismo. Usted decía, el asesino de Rosa, la mazorca. Y no es así, porque si en el momento de semejante anarquía no había un poquito de orden y mano fuerte, la Valle la tuvo. La Valle también, los sindicalios eran muy salvajes, no es que iban a las armas. Pero era un momento muy difícil. Retornando a Roca, nosotros de alguna manera estamos perdiendo la batalla cultural con la gente del norte, porque para ellos la conquista del oeste es realmente un proyecto nacional, y para los demás, algunos de los nuestros, el proyecto de Roca es un genocidio, y es todo mentira.
Si no fuera por Roca hubiéramos perdido la Patagonia, hoy no tendríamos Patagonia, evidentemente. Eso es verdad. La conquista del oeste norteamericana también fue un genocidio. Pero ¿qué pasa? Que detrás de esa conquista venía el farmer, se le permitía justamente a las familias de colonos llegar a la propiedad de la tierra y había un proyecto industrial también. En cambio acá, lamentablemente, y esto no lo digo yo, lo dice el comandante Manuel Prado en su libro La Guerra del Balón, publicado por Eudeva, que cuando dice: cuando uno ve a esos favoritos en fauces dilatadas y babeantes, en innobles apetitos, marchanteando la tierra pública que tanto sacrificio le costó a nuestros pobres milicos y repartidas entre 15 personas, da ganas de maldecir la gloriosa conquista, porque eso es el germen de las 1000 familias que denuncia acá el compañero. Ese es el germen de las 1000 familias, de los dueños del país, y que ni siquiera fueron los verdaderos dueños, fueron los testaferros de los grandes propietarios ingleses que aún existen. Tenemos propiedades como Benetton, que equivale prácticamente a la de Bélgica. Entonces fueron dos cosas completamente diferentes. Uno ve lo que fue la campaña que hicieron los norteamericanos de avance al oeste a través de un gran teórico de la frontera, que era Frederick Jackson Turner, que se llama La Frontera como concepto integrador de la historia norteamericana. Y acá no fue así. E inclusive se pidió un empréstito adelantado para ocupar todo eso. Ahora, evidentemente, yo veo el lado positivo, que no tengo que ir con pasaporte a Tierra del Fuego ni a Bariloche, pero quedó en manos de muy poca gente. Y es evidente que con Roca se consolida, siendo el tipo que se enfrenta al mitrismo, que es el patriciado tucumano, lo mismo que Nicolás Avellaneda, pero ahí está el libro, y vos no me dejás mentir, Pipe, del patriciado a la oligarquía, maravillosamente descrito por Jorge Abelardo Ramos, poco entendido y muy puteado, que era íntimo amigo de nacionalistas como Marcelo Sánchez Orondo, por ejemplo, que lo respetaba mucho, y Jauretche, que decía: es el único marxista con sentido del humor, porque no vamos a poner nombres porque son amigos nuestros de la izquierda nacional, pero son todos de una solemnidad. Mamita querida y amargos, son como Osvaldo Norberto Galazo, excelente persona y muy buen tipo, pero siempre está con una cara de despertarse con hemorroides, siempre una cara de tragedia, heredia, porque ellos creen, claro, como son todos ateos y no tienen la alegría de que significa la resurrección, ni nada por el estilo, saben que se termina ahí, todo es trágico y la cara es trágica, y eso a la gente lo patea. En cambio el Colorado Ramos era un tipo muy particular, lo conocí mucho, y lo conocí inclusive en su última etapa en México, cuando él fue embajador. Yo estuve un año en México, maravillosa persona, muy amigo de Octavio Paz, que había metido a todos. Bueno, era un tipo de meterse a todos y a todas, ¿eh? Esta es la parte del intercambio. A todas. Y a todas. Sí, perdón. La parte del intercambio. En primer lugar, yo lo que te quiero agradecer es porque logramos justamente la Roca con todos los temas. Y creo que ahora sí estaríamos en condiciones de hacer un balance en el marco del contexto histórico. Pero ahora, cedo la palabra. Buenas noches, Pepe. ¿Podrías comentario que hiciste del libro de Perón? ¿Cómo? Ampliar el comentario del general Perón sobre el tema del medio ambiente. Esa referencia que hiciste. Bueno, hay un discurso que él hizo sobre el medio ambiente a poco de llegar de su exilio, porque él venía con toda la información de los estudios que había hecho el Club de Roma, en un libro que después salió publicado que se llamaba Los límites del crecimiento. Él, cuando habla de eso, muchos compañeros de la maravillosa JP, que ahora siguen, pero ahora son no juventud peronistas, son jovatos peronistas, en su momento dijeron, y se arrepintieron: el general está loco, está en pedo, viene a hablar de los pajaritos. No venía a hablar de los pajaritos, no venía a hablar de ecología, estaba hablando justamente de un desarrollo acorde al medio ambiente. Y yo, cuando leo Laudato Si, ya termino en determinado momento, de Francisco, yo digo: yo esto lo leí. Y voy y agarro el modelo argentino.
Y entonces ahí veo, le digo, evidentemente había una coincidencia de pensamiento absoluto. Le digo, pero ahora estamos descubriendo la cuestión ambiental, pero él ya lo había visto. El discurso se encuentra en internet, ¿eh? Se encuentra en internet. Y de una pasmosa actualidad. Compañero. En América Latina ahora nunca, básicamente todos los estudios son sobre ecología y la conversión del campo. Ah, claro, ahí está. Adelanta el tema. ¿Sí? 1970. Cuando nadie hablaba, ¿eh? El único era él, fuimos a buscar el diccionario que era ecología. Claro, y hablaba justamente de ambientalismo, ecologismo, porque después lo agarra ¿quién? Lo agarra Greenpeace, ¿eh? Lo agarra Greenpeace, que jode con nuestro programa nuclear, no jode con otros, de otros países, a eso me refiero. La palabra... Sí, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la exposición, por muy favor. brillante. Una pregunta breve, hoy a la mañana trascendió en varios medios, por supuesto en una eventual potencial presidencia de Alberto Fernández, una probable salida del Tratado de Madrid de Argentina, de la mano, suena muy fuerte, Felipe Solá para la Cancillería. ¿Se puede salir de ese tratado firmado hace 30 años? ¿De qué manera? ¿Cómo se sale? Ah, qué buena pregunta que me estás haciendo. Es mi deseo que salgamos del Tratado de Madrid y que se denuncie. Yo por Felipe Solá tengo el mayor de los respetos. Ahora, si estamos en condiciones, hay que ver cuáles son las presiones externas que tenemos. Yo lo desconozco, no tengo información. Ahora, que mi deseo es salir de ahí, desde luego. Desde luego. Ojalá sea así. Porque afortunadamente Alberto tocó el tema. Perdóname. Tocó el tema, sí. Porque si no, no sale en YouTube. Espera. ¿Le pones este? Ah, bueno. No, digo que hubo otros candidatos que directamente ese tema no existe. Es decir, no me estoy ensañando con el presidente de la Nación, estoy diciendo que el señor presidente de la Nación dijo lo siguiente. Yo no entiendo los temas de soberanía porque somos un país muy grande, tenemos mucho territorio, no somos como Israel, y yo creo que agregar Malvinas sería agregar déficit. Obviamente, toda la obra que hizo él, todo el asunto del Correo Central, no, eso no es déficit, serían las Malvinas. Bueno, ese secretario lo dijo él. Le importa 3 carajos, más quiere que sea en inglés, más quiere que la Patagonia sea inglesa. Y de hecho lo hace. Él se va en el helicóptero de un privado, no en el helicóptero del presidente, al boliche de Lewis. Entonces, con esto lo vamos a ver. Ahora, si Alberto llega a denunciar los tratados de Madrid, y bueno, viejo, ya tiene un busto en las plazas principales de la Argentina. Vamos a ver. Tengo mis... ¿Podés desarrollar un poquito qué es el Tratado de Madrid? ¿Cómo? ¿Podés desarrollar un poquito en qué consiste el Tratado de Madrid? Negro, vos lo podés desarrollar mejor que yo. No, simplemente una observación, ¿no? Para tratar de entender un poco más. El Tratado de Madrid tiene una vigencia de 10 años. O sea, teóricamente ya caducó. Sin embargo, nosotros somos tan fieles a través de nuestro gobierno que lo seguimos cumpliendo. O sea, seguimos adhiriendo a premisas que quedaron establecidas. Bueno, el Tratado de Madrid simplemente es de qué manera el Reino Unido, su socio norteamericano, iban a cobrar los gastos que pudieron dar a través de una serie de medidas que no solo fueron económicas, sino geopolíticas. Movimiento de tropas no se podía hacer sin avisar 48 horas antes, esperando la autorización. Y el desarme unilateral de la Argentina, en este momento la Fuerza Aérea es un aeroclub. El desarme absoluto unilateral de la Argentina. Y obviamente dejar a la buena de Dios todo lo que era... ¿Qué brigada aérea la que teníamos en Río Gallegos? ¿Era la 10ª? La tuvimos que desafectar, la de Río Gallegos. ¿Cuál? Era 10ª brigada aérea. La tuvimos que desafectar. Lo más significativo es que desarmamos el misil Cóndor. Ah, bueno, pero eso fue Tere Tolman directamente. Y eso lo dijo Cavallo, que quería dinamitar Falda del Cóndor. ¿Sí? Era una arma estratégica de un desarrollo completamente nacional y totalmente... Sí, se hizo durante un gobierno supuestamente peronista, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Yo, mientras vos hablabas en tu charla, yo soy profundamente malvinero. Digo, bueno, Malvinas es un faro para nuestro país. Porque en cualquier situación que tengamos dudas, nosotros miremos a Malvinas, que nos va a dar la respuesta adecuada de lo que es el sentir nacional.
y de lo que es un proyecto nacional. Yo hablo de lo que vi, de lo que compartí, porque toda esta formación que uno tiene, el estudio de la historia, el desarrollo, es para predisponernos a la acción. Bueno, Malvinas nos hizo accionar contra la tercera potencia mundial y la primera, y mostrarnos que estábamos a la altura, que lo más interesante, lo más importante, que nos tenía que integrar la defensa de nuestro pabellón nacional, de nuestra soberanía. Hace poco tuve la oportunidad de dar una charla en una cárcel, en la cárcel de Barca, y era la primera vez que me tocaba hablar frente a presos. Y charlas de Malvinas frente a distintos, contando mi experiencia frente a distintos auditorios, pero nunca en una cárcel. Y cuando estaba con los presos le digo, miren, la verdad tenía dudas de cómo encarar el tema, pero las dudas se me disiparon cuando entré acá, porque acá arriba está el Parlamento de la bandera argentina, es la misma que flamea. Ustedes que están presos, que no están privados de libertad, que flamea sobre mí, sobre mi familia, y la que flameaba en Malvinas, y la que tenía en el pecho cada uno de los 649 que murió. Entonces, si nosotros no encontramos un factor de unión a través de nuestra bandera, y todo lo que eso significa, difícilmente lo podamos encontrar en otra cosa. Sigue siendo la única causa indiscutible que tenemos, y un compañero que se fue porque tenía que estar en la presentación de un libro, es el compañero encargado de toda la parte tecnológica. Él habló justamente de Malvinas como una gesta y de la necesidad de mantenerla como una gesta y de seguir generando gestas que no solamente se dan en un conflicto bélico. Haber hecho el Cóndor 2, por ejemplo, fue una gesta. Calla ahí, sí, pero se te molesta Malvinas. Que no. Te molesta, como por inglés. Tranquilo. Malvinero del lado argentino, ¿no? Perón decía nacionalismo, luego regionalismo y luego universalismo. Él hablaba del regionalismo para el año 2000, porque si no nos iba a encontrar dominados, que es lo que pasa ahora. El problema es que no estamos dominados por otras naciones o por el imperialismo basado en Gran Bretaña o Estados Unidos. El problema es que estamos dominados por el capital financiero que incluso quiere destruir Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos, porque quiere destruir todas las naciones. Y eso te lo demuestra solo cuando con una inversión financiera, qué sé yo, le saca 27 billones de libras esterlinas en un día a Gran Bretaña. Eso te muestra desde que llegó Churchill al poder en Gran Bretaña, que le vendió toda la soberanía a Estados Unidos, a través de, bueno, perdemos el territorio, pero vos te metés e intervenís toda la que quieras en Palestina, vos te metés en Palestina, te metés en mi ex territorio como Ghana, Nigeria. Hablar tranquilo, perdón. Me apasiono. Entonces, ya es la hora del universalismo, pero el problema de que sea la hora del universalismo ahora es que no nos tiene preparados, porque no pasamos por el proceso de nacionalismo ni por el proceso de regionalismo antes. Y el problema también es que estos capitalistas financieros no es que quieran que las Malvinas sean inglesas ni argentinas, no quieren que sean suyas, quieren ellos llevarse todo el dinero para quedárselo ellos. Y acá está el problema, en que quizás vemos como algún enemigo, alguna nación, cuando en realidad Estados Unidos ahora está en su modelo más antisistema de la historia, con Trump como presidente. En realidad Rusia, que siguen hablando de los bolcheviques, de los soviéticos, tiene a Putin como presidente, y las grandes potencias se van alineando en un nacionalismo que va a atacar y va a terminar con esta aristocracia financiera que quiere destruir al capitalismo. Es el resurgimiento de los vectores nacionales. Hemos escuchado hace poco las palabras de Trump, cuando él plantea justamente que es la hora de los patriotas, el patriotismo, no de esta globalización. Pero cuidado, tampoco es como la discusión que yo tuve ayer, muchos que están viendo cierto nacionalismo que está surgiendo de ultraderecha en Europa, que no tiene nada que ver con nosotros, pues es un nacionalismo identitario de que desaparece Europa porque vienen los musulmanes. Le digo, bueno, muchachos, las cruzadas se las dejo a ustedes, ya las tuvieron, a mí me tienen podrido con todo esto. Ese es un problema que no tenemos en la Argentina. Creo que muchas cosas tenemos los argentinos, y a través del peronismo también, la identidad más clara que, y fíjate vos en los problemas que tiene España ahora con Cataluña, o mismo lo que tiene Salvini, lo que ha tenido Italia. Y el regionalismo es bastante complejo. No voy a hablar de Ucrania, que hace poco se estaban agarrando los balazos, ¿no? A lo que voy
que ayer hubo un tipo que tenemos el peronismo acá y me sale hablando de Vox en España. Bueno, esos son los que tienen la brújula quebrada verdaderamente. Inglaterra. Estuve hace 2 años en Londres no hay ingleses. Yo afortunadamente estaba residiendo en Richmond, a unos kilómetros de ahí. Es más, el alcalde es bengalí. Y ni siquiera es musulmán, creo que es indostán, y no sé qué otro. No había ingleses directamente. Es decir, hasta por ese lado están perdiendo la identidad, ¿no? Los únicos de raza blanca que habían ahí eran italianos o rumanos en el servicio gastronómico, que te traían la carbonara, ¿no? Y yo le decía, no quiero chicken pie, no, carbonara, a mí me encanta la carbonara. Digo, ¿cómo se está ahí? Por eso surgen estos temas identitarios. Bueno, Macano es un problema de ellos, muchachos, pero no me lo traigan acá, no me lo traigan acá. Es evidente que hay una idea de hacer un gobierno mundial. Mirá, 1984, vamos a hablar de ingleses, bueno, 2 grandes ingleses. Orwell y Huxley verdaderamente fueron proféticos, lo que estamos viendo. Es más, creo que se quedaron cortos algunos, ¿no? Orwell cuando habla de la neolengua, ¿no? Lástima no está Hassan Bracamonte, que creo que me mandó un artículo sobre eso, no solamente sobre el idioma inclusivo, sino las categorías que hay. Leandro ha escrito maravillosamente sobre eso. ¿Ibas a aportar algo? Quería agregar a mi compañero también, que estoy de acuerdo con todo. Lo que sí me parece que es la consolidación final del capitalismo y no hay vuelta atrás. Lo que es este imperialismo globalista, que busca un Estado totalitario que controle todo, que nos vigile, que tiene que ver la tecnología también. Sí, netamente. Y acá viene algo muy importante que el compañero Jorge viene diciendo hace rato en el programa de Moreno también, que es el hexágono virtuoso de la tecnología, que nosotros vemos la tecnología que se desarrolla entre los empresarios, el Estado y no me acuerdo cuál es el otro. Bueno, eso es lo que se quiere agregar y es tan importante. Lo que me parece también importante, bueno, toda esta charla le quiero agradecer por que recupera la historia y nosotros somos capaces también de recuperar la identidad, que es tan importante ante esta avanzada que busca, primero con la historiografía liberal buscaba arrebatarnos la historia y ahora nos busca arrebatar la identidad. Y me parece que todo esto ayuda para recuperar el sentir nacional, que es el sentirnos parte de la historia, tener una identidad y ese sentimiento que hizo que nuestros antepasados hayan podido dar la vida por la patria, que es algo que vemos tan alejado hoy, donde la política parece que solamente es ganar votos, y como dijo Guillermo en un discurso también, cuando uno da la vida por una causa, la vida la gana, y cuando no da la vida por nada, la pierde. Así que me parece que, nada, le quería agradecer por la charla y el comentario este, ¿no? Yo creo, pero que está ocultado por los medios, que esa épica todavía existe y que late en la mayoría de los corazones argentinos. Lo que tenemos que hacer nosotros es nuclearla y manifestarla nuevamente. La identidad obviamente no es la identidad que tuvimos en la Confederación, esos son los cimientos de lo que hemos hablado. La identidad se construye y la identidad se reconstruye. Acordes van pasando. El propio Perón decía que el hombre cabalga sobre los acontecimientos. Gracias a vos por la exposición. Agradecido. No, quería hacer un breve comentario sobre algo que te escuché decir hace poco a un coronel del ejército, Carlos Pisolito, en relación a lo de Roca. Y él decía que no se puede negar a Rosas, no se puede negar a Roca y no se puede negar a Perón. Justamente haciéndole una crítica a los sectores estos nacionalistas. Me llamó la atención lo de Perón, de Pisolito, no lo conozco pero lo leo. Haciéndole una crítica al nacionalismo tradicionalista, elitista. Y justamente es algo, me parece bueno esto de reivindicarse estas cosas de Roca, que hacen de un nacionalismo que estamos buscando, que es un nacionalismo popular. Que a diferencia del nacionalismo que ahora está medio en ebullición y anda medio desesperado escribiendo cosas por distintos medios porque sé que le habrá llegado los comentarios o los escritos que están haciendo sobre un nacionalismo popular, andan a los ladrillos. La idea esta de diferenciar los nacionalismos, porque el nacionalismo popular que proponemos es un nacionalismo revolucionario a diferencia del nacionalismo conservador que ellos pretenden hacer notar, ¿no?
prácticamente porque lo que buscamos es la justicia social, a diferencia de ellos. El de ellos es un nacionalismo elitista, es un nacionalismo sin pueblo, es el nacionalismo del casco de la estancia. Es eso, el don Segundo Sombra, que es el gaucho, qué buen empleado, que tengo algo por el estilo, pero no es el matrero Martín Fierro. Ahí se lo tiran al desierto y al sargento Cruz, pobrecito, se tiene que ir a una toldería. No es ese el nacionalismo. Pero eso, yo me refiero a Roca, tenemos que rescatar lo bueno de ellos y no dejárselo a ellos. Porque si no, nosotros nos quedamos que lo que quieren decir ellos es la barbarie. Es lo que tenemos que superar con la civilización. No, no es. La barbarie también está en ellos. Acá un compañero habló justamente de lo que significaba la refalosa que hacían los unitarios. Ese es. Ellos tienen un nacionalismo que es el nacionalismo de estancia, el nacionalismo del Jockey Club, es el nacionalismo que se ve simbólicamente en la Escuela Ecuestre Argentina en el cierre de la sociedad rural. Salen todos vestidos con ponchos y con espuela chilena, cabalgando. Antes lo tenía el cadete Huiraldes, pero lo dejaron de lado, porque eso fue moneta. Y fíjate vos qué simbólico. El campo es la patria y termina en una misa donde está el estanciero, el cura y el milico. ¿Y los ganchos? Ah, no, eso es peronismo, eso es el estatuto del peón. ¿Y el empleado rural? Perdón, que queden claros, nada en contra del milico, nada en contra del cura y nada en contra del terrateniente si verdaderamente es un tipo que cumple con el empleado rural y con todo eso. Con el productor no tengo nada. Estoy hablando de la mentalidad oligárquica. Ahora me cae la pena. Menos mal que está vivo. Señale que vamos sacando ya. Nosotros tenemos un trabajo por delante complicado, que es tratar de avanzar en la construcción de las categorías del nacionalismo de inclusión. Se va haciendo difícil. De hecho, esta disertación fue por la periferia de los temas y se nos haría difícil sintetizarlos. Si ahora decimos, bueno, sinteticemos las categorías que nosotros entendemos, bueno, se nos hace difícil, porque no están construidas, porque hay un proceso y un armado colectivo del conocimiento al cual nos tenemos que abocar. Creo que en el CEN quedan 2 o 3 reuniones más este año. La última la vamos a hacer con Pablo y va a tener que ver con cuando asuma Alberto. A las 2 o 3 semanas de haber asumido Alberto, vamos a tratar de desentrañar hacia dónde va económicamente y vamos a... Esto es lo que hemos planificado. Y luego vamos a suspender hasta marzo. Y los miércoles lo que vamos a hacer es recrear las reuniones que ya tuvimos, donde vienen los judíos peronistas, los musulmanes, los evangélicos, los católicos, los agnósticos, todos tratando de crear estas categorías. Que el coordinador le pedí a Pepe que tome ese trabajo y ahí se me ha ofrecido el compañero para un trabajo extremadamente importante, que quizás sea más importante que el de Pepe, que es empujar el lápiz. Porque si no, todos tiramos frases, pero después nadie sintetiza. La idea es que en el primer cuatrimestre del año entrante estemos en condiciones de tener un documento fundacional para ser sometido al debate nacional e internacional. Yo había comentado ya que Sánchez Orondo, el canciller de la Academia Pontificia, de alguna manera nos iba a ir guiando también en este trabajo, pero para guiarnos tenemos que enviarle algo que permita ser guiado. Esto genera una demanda hacia cada uno de ustedes de trabajar profundamente la construcción de estas categorías. El que inició fue el JUPE. Los judíos peronistas hicieron un documento muy interesante, parte del
le está sometiendo, ha dicho alguna, pero bueno, después va a circular. Entiendo que los evangélicos también están trabajando, los católicos. Y esto es sobre la base de que la contradicción fundamental, quizás si nosotros tenemos razón, dejó de ser socialdemocracia, neoliberalismo, para ser una contradicción entre el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión. Y esto creo que mientras tengamos el Papa en actitud, tenemos que aprovecharlo, porque ninguno de nosotros va a volver a ver un Papa argentino. Y este es un nivel de código de comunicación con el Vaticano para nosotros imprescindible. Entonces, yo lo que les pido, que profundicemos las lecturas, vayamos construyendo conocimiento. Obviamente hay mucho de esto que está, hay que sistematizarlo. Parte de estos seminarios que hicimos tiene que ver con esto. Y parte de la exposición de Pepe también tiene que ver con esto, pero la propia exposición de Pepe demuestra lo complejo que es construir las categorías. Si no hubiese sido más sencillo ir transitando cada una de las categorías y reflexionando alrededor de ellas, y sin embargo se nos hace difícil. Porque el pensamiento eurocentista nos ha penetrado, y entonces es mucho más fácil, quizás otros lectores, otros autores, que han sistematizado su pensamiento, y entonces es más fácil la transmisión. Por eso es tan importante que podamos sistematizar. Nos vamos a dedicar en el verano a hacer esto, obviamente los compañeros van a ir, venir, algunos estarán, por eso es importante que escribamos, que circulemos, y ya tenemos dos compañeros, Pepe coordinando y el compañero empujando el lápiz, que han asumido esta tarea. La tarea de Pepe es sustantiva, la tarea del compañero también, y si somos capaces de circular un documento que nos permita sistematizar esas categorías, va a ser una construcción que en la Argentina no está, y yo creo que a nivel global tampoco, porque si no simplemente estaríamos agarrando esos documentos y transmitiéndolos, y no están. Hay algunos elementos que son los elementos de los discursos del Papa, y algunos más que están dando vuelta por ahí, pero no hay mucho más que eso. Por lo tanto, los que tengan vocación, los que tengan ganas, ya convocaremos a la segunda reunión. Previo de eso hay que girar el documento del JUPE, lo coordinar con el compañero, para todos los que quieran participar, y naturalmente van a abordarse otros documentos. Saliendo de este tema, creo que también vamos a abordar el desafío de intentar construir algún aporte que sea algo así como la historia económica del desarrollo argentino. También hay cosas que nosotros estamos repitiendo y que desde la disciplina económica nos tienen algún grado de incorrección, pero visto desde la disciplina económica, creo que hay que terminar de sistematizar, que aparentemente somos hijos del contrabando, o que si el problema de los balones, como dijo Pepe recién, se llevaban 20.000 vacunos y se los vendían a los ingleses o a los chilenos, y después ¿qué hacían los indios con la plata? No es de sentido común cambiar un animal por plata y después no hacer nada por la plata. O sea que se hacían algo con la plata después, entonces hacían comercio. Y si hacían comercio es economía. No importa si la robaban o la producían. También los vikingos estaban haciendo comercio. Bien, toda esta historia era que de alguna manera
tenemos que empezar a sistematizar. Vamos a ver qué nos termina saliendo, pero hay un aporte de este semestre, de estos meses que nos quedan de este año y los 4 primeros del año que viene, para avanzar en estos temas. Después yo creo que se nos acabó el tiempo. Salvo que no tengamos razón, después de abril me parece que va a ser todo acción. Por eso aprovechemos estas semanas que van a ser de reflexión para que sean profundas, porque es difícil reflexionar y accionar en el mismo momento. Uno querría que sea así, pero no es fácil. Los muchachos se preparan teóricamente para el combate y después hacen el combate. Es muy difícil que cuando están combatiendo reflexionen sobre la teoría del combate. ¿Está bien? Entonces, ahora tenemos la posibilidad de reflexionar. Creo que después de abril va a haber mucha acción. Esto en el presupuesto de que no son los elementos ordenadores de la socialdemocracia los que van a encontrar la correcta direccionalidad de la Argentina. Y como cada vez esto tiene más tufillo a socialdemócrata, me parece que por ahí viene Cantagaray. Pero esto hay que verlo caminar. Creo que para abril más o menos la cosa va a estar más clara. Aprovechemos estos meses para reflexionar profundamente. Y ahora le vamos a pasar a Pepe para que nos conteste qué hacían los indios después que vendían las vacas con los chilenos, en qué plata le pagaban y qué hacían después. Y si hacían algo con la plata que no era tesorada, porque a nadie se le ocurre juntar moneda de oro, ni papel, todo abajo. Y si hacían algo con esa plata, estaban haciendo economía, que es bien interesante, pero no la hemos estudiado. Nos quedamos solamente en la mitad, que venían, robaban y la vendían. A menos que fueran banqueros, que su mercadería fuera dinero, y creo que no, algo nos falta terminar de comprender. Bueno, también hace parte que sobre eso reflexionemos. Pepe, vos